¿Qué tal, amigos? Hoy día vamos a hablar de un cambio importante que se hizo en el set 3, donde habilitaron un nuevo timing de counter en el cual nosotros debemos activar CBL o Crusher. ¿Qué significa esto? Que es un cambio súper importante para los que juegan habilidades automáticas que se disparan al entrar, o cuando jugamos, no sé, Cell, o nuestro oponente juega Cell. Entonces, ¿cuándo debemos activar CBL o Crusher? Eso lo vamos a explicar ahora. Antiguamente nosotros bajábamos una carta y preguntábamos al oponente si el oponente la podía negar o no. O sea, negar la habilidad automática. Que esta, cuando entra en juego, tú puedes botar una carta de tu mano y eliges dos de los oponentes en Rest Mode y les das KO. ¿Qué pasa? Que ahora tú debes revelar la carta. El oponente debe negarte el ¿cómo se llama? El automático. Si no te lo niega en ese punto, el automático pasaría y ya la carta estaría en juego. Al estar en juego, él puede de nuevo aplicar un counter y la carta pasaría a estar sin los demás keywords o sin las demás habilidades, pero la habilidad automática, que cuando esta carta es jugada, pasaría habilitada. Cuando esto se juega de la mano no es mayor problema, porque siempre y toda la vida se ha jugado así. Tú bajas una carta, la revelas, pagas el costo energético. Esta te pide 4, 2 amarillas y 2 incoloras. Las pagas y mientras las vas pagando le dices al oponente si las va a negar o no. Y si el oponente no la niega, pasa la habilidad. Si la niega, la habilidad no pasa y queda una carta blanca. Lo mismo ocurre con Crusher. Crusher, si pasa la habilidad, el oponente debe restearla. Si no pasa, queda en activo. Todo cambia cuando se juegan habilidades que buscan o activan de manera que las dejan en juego. El caso más importante sería Cell. Que Cell, tenemos el Cell básico, o la forma que crece. Para hacer el Cell imperfecto se le activa un 17, y el Union Absorb dice que de la mano yo pongo un 17 y busco un Cell de 5 menos. Hasta este punto yo ya pagué el costo. Entonces en este punto yo no puedo revelar el Cell que viene. Entonces el oponente prácticamente va ciego a negar la habilidad o a darle Crusher. Tiene las dos opciones. Si él a este punto yo activo y busco dentro del mazo, él tiene esas dos opciones para hacer. Por ejemplo, yo busco en el mazo y busco en el mazo uno de los Cell imperfectos, pero mientras yo lo estoy buscando, o antes de buscarlo, porque yo ya pagué el costo, el oponente debe negarte la habilidad on play, que acá dice juégalo y ponelo on play. Si tú no la niegas, esta habilidad que dice cuando tú juegas esta carta con Union y robas una carta, pasaría habilitada si él no la niega en ese punto. Por ejemplo, yo pongo el 17 y busco la evolución, la bajo, y ahí mi oponente me dice no, yo la niego el play, niego las habilidades on play. No le sirve. ¿Por qué? Porque hasta este punto yo ya evolucioné la carta y ya busqué. Entonces toda esa habilidad que dice cuando tú juegas esta carta con Union habría pasado, porque la habilidad parte desde acá. Entonces esta carta lo único que tendría sería el costo, el poder y nada más, pero la habilidad on play pasaría. Lo que no tendría después sería un Absorb ni el Double Strike. En el caso de Crusher sería lo mismo, puedes hacerlo antes o después, porque ese es el cambio que hicieron ahora. Las habilidades counter on play son antes o después de que tú bajes la carta. En el caso cuando es de la mano, como lo había explicado, tú tienes que pagar el costo y antes revelar la carta. Entonces al revelarlo, tú ya sabes lo que viene.
Aquí en este caso no, porque en este caso yo evoluciono, le digo ya, listo, pasó la habilidad, y lo que hago yo ahora, lo siguiente, que yo pongo una 18. Como todos saben, al poner la 18 viene el ser perfecto, y el ser perfecto, si en este punto no lo niega el socio porque yo ya pagué el costo, el ser perfecto bajaría con su habilidad, y su habilidad hace que el oponente bote cartas hasta quedar hasta 3. Si el oponente no niega, debe votar. Si el oponente niega, la carta queda en blanca. Si el oponente, cuando yo bajo esto, lo niega, quedaría con la habilidad on play, y él tendría que votar igualmente hasta tener 3, pero no quedaría con double strike ni con evolve. Sería una carta de 730 con la habilidad automática que se dispara. Eso es mayormente con las habilidades y con el cambio que tuvieron CBL y Crusher. Tú puedes activar Crusher y CBL antes o después de que caiga on play. Las habilidades, cuando son on play, significa que pueden evolucionar, pueden buscarse del mazo, o netamente cuando dice on play. Por ejemplo, Vados, cuando busca on play, ve el top de 3 primeras cartas y las dejáis activas en el battle area. Entonces en ese momento, cuando él las busca, tú debes hacer el Cold Bloodlust o el Crusher, CBL, digámosle para los amigos. Si no lo haces en ese punto, pasaría. Por ejemplo, un Babidi. Si tú no haces un Babidi cuando él baja, la carta buscaría las 2 cartas dentro de las 7 primeras. Tú ahí, cuando vas a hacer esa habilidad, tú puedes hacer un CBL. Si tú lo haces cuando él ya buscó las 2 cartas y caen en el área, por ejemplo, 2 príncipes de la velocidad, que roban 2 cartas cuando hacen on play, y tú lo haces ahí cuando bajan, él todavía robaría 2 cartas por cada uno de los príncipes de la velocidad. Entonces, ¿cuándo debes hacerlo? Debes hacerlo cuando él baja Babidi y activa la habilidad. Activa la habilidad de buscar las 7 primeras y se deja 2. Entonces, antes de que él lo vaya a buscar o tome el mazo, tú le haces CBL a ciegas, sin saber lo que viene, pero así tienes que hacerlo porque si no queda en la habilidad de on play activa. Y eso es más o menos todo este tema. Cuando tú haces Evolve, por ejemplo, se aplica lo mismo, porque cuando tú haces Evolve tienes que mostrar la carta y pagar el costo. Al mostrar la carta ya sabes lo que viene, entonces no te complica porque muestras la carta, pagas la energía y lo evolucionas sobre Gotenks, por ejemplo en este caso. Y acá dice, cuando tú juegas esta carta, eliges hasta 2 de tu energía y las pones en activo, después roba una carta. Entonces, si mi oponente cuando yo la muestro, él no me la niega, yo enderezaría 2 energías, robaría una. Pero si yo la muestro y él la niega, sería igual que siempre. Es la misma forma cuando la juegas de la mano. El único cambio, como decía, es cuando son por habilidades que buscan las cosas o recuperan las cosas desde el pozo o desde la mano te las bajan forzadas, alguna cosa así. Por ejemplo, bajo una carta y del pozo me dice que recupere una. Entonces yo pagando el costo de acá, automáticamente la habilidad se dispara. Y ahí yo debo negar, sin ver cuál es la carta que va a volver. Y eso es más o menos esto, y es más o menos el cambio más drástico que ha tenido Dragon Ball hasta la fecha. Que si bien va a cambiar mucho las cosas, porque acá yo puedo poner una 18, mi oponente la niega y yo busco y no busco nada, lo dejo así tal cual. Entonces como mi oponente ya falló ya y no fue efectivo, yo puedo poner otra 18 y seguir buscando sin ningún problema. Pongo otra 18 y le pregunto si la niega de nuevo, si me niega el play. Si él no me niega el play o no me hace Crusher, es cosa de él. Si él no lo hace, yo bajo esto y queda con la habilidad activada.
y puedo seguir así con todas las 18 que yo quiera hasta que logre evolucionar esto de manera correcta y que entre el play y lo deje a 3 cartas. Bueno, chiquillos, espero que hayan entendido un poco la diferencia o el cambio drástico que se dio, que a algunos les va a complicar. O sea, por ejemplo, el crusher no varía mucho, porque aunque entre en las habilidades, tú lo vas a cruchar sí o sí, en cualquiera de los dos timings. Cuando tú lodeas, por ejemplo, con Babi, tienes que hacerlo cuando él va a lodear las 2 cartas, tú le haces scratcher y las 2 entran lodeadas. Que ahora si él las baja y te las muestra y tú le haces scratcher, las 2 igual entran lodeadas, da lo mismo. Pero esto es lo que importa, porque la habilidad de on play son las que se disparan cuando no te los niegan antes. Bueno amigos, un saludo a la comunidad, yo sería todo. Gracias.